Hola, ¿qué tal? Siguiendo con la mecánica del Día de la Mujer, hoy día quiero contar la historia de Hipatia. A diferencia de Irene, creo que esa historia sí es un poco más feeling, más deep, y creo que de cierto modo Hipatia tiene un mérito distinto a la flaca del video anterior. Hipatia nace en la ciudad de Alejandría en Egipto en el año 350. En ese momento Egipto formaba parte del Imperio Romano de Oriente también. Alejandría era considerada la cuna de toda la cultura y de todo el conocimiento porque había ahí estado la Biblioteca de Alejandría, que era un sitio donde se albergaban los libros de absolutamente todos los rincones del Imperio Romano, que en ese momento era básicamente todo el mundo. Entonces, si querías ser alguien, filósofo, poeta, matemático, físico, lo que sea, tenías que estar ahí. Era el centro del conocimiento. Si querías ser alguien en la vida, tenías que estudiar en Alejandría. La biblioteca se incendió y se perdió y todo esto, y quedó un pedacito de biblioteca funcionando hasta esta época de 350, pero seguía siendo la cuna de, había un montón de colegios y un montón de academias y un montón de sabios y gente científica enseñando. Y era un tipo tan cosmopolita que en verdad daba clases a los paganos, que eran los locales, a los cristianos, que eran nuevos y eran legales desde hace más o menos 90 años, y los judíos. Entonces no le interesaba el credo de nadie, sencillamente estaba ahí para la ciencia, para enseñar y para todas estas cosas. Y el pata tuvo aparentemente una sola hija y después la esposa se muere y la hija es Hipatia. Entonces, como única heredera, este señor empieza a enseñarle absolutamente todo lo que sabe a la hija y empieza a llevarla a las escuelas, empieza a llevarla a las bibliotecas, empieza a llevarla a todos lados para que ella también aprenda. Y resulta que Hipatia conoce un montón y aprende un montón y se vuelve súper respetada y súper capa, al level que ella también empieza a enseñar en los mismos sitios que su papá, en las mismas academias y en las mismas escuelas. Y Patty aparte empieza a meterse también un toque sin querer en el mundo político, porque varios políticos empiezan a buscarla a ella por ser tan hábil en filosofía y en matemáticas. Hipatia inventa la división simple, que eso hemos pasado todos en el colegio, y aparte era una súper buena filósofa. Ella se dio una corriente que se llama el neoplatonismo. Siguen de cierto modo las enseñanzas de Platón, pero hay gente que considera que los números son casi divinos, porque como pueden explicar absolutamente todo el funcionamiento del mundo y del universo a través de matemáticas, es una especie de divinidad de matemáticas. Entonces ella no es que sea cristiana o pagana o judía, sino que es criada como pagana, tiene un background pagano, pero no es que tenga tipo una estatua de Baphomet en su cuarto, ¿no? Bueno, en ese momento los cristianos no solamente ya eran legales, o sea, el culto a Jesús no estaba prohibido, sino que ese había vuelto la religión oficial del Imperio Romano. Y los cristianos, como de costumbre, no aprendieron nada de la época de mártir ni de que Jesús había sufrido y que tenían que llevar un buen estilo de vida. Entonces lo que hacen apenas llegan al poder es tratar de matar a todos los que lo rodean. Empiezan persecuciones contra los judíos y contra los paganos y tratan de restringirlos. A pesar de que la biblioteca de Alejandría estaba ya casi desaparecida, había un sitio que se llamaba el Serapeum, que era un centro de conocimiento donde guardaban libros y guardaban papiros y guardaban todo lo que había sobrevivido de la biblioteca de Alejandría, y también era un templo de adoración de deidades paganas. El obispo de Alejandría, cristiano, lideró una revuelta que terminó con los cristianos tomando el Serapeum con el argumento de que el conocimiento no es necesario cuando tienes la Biblia. Entonces ahí acabó el último vestigio de conocimiento real en Alejandría, porque nos quedamos sin libros y sin historia y sin ciencias y sin nada, gracias a la iglesia. ¿Cuál era la situación política en Alejandría? A pesar de que el obispo tenía un montón de poder, las regiones estaban gobernadas por prefectos de Roma que reportaban directamente al emperador. El prefecto de Alejandría se llamaba Orestes, y Orestes era un tipo bueno. Entre sus consejeros, él contrata a Hipatia porque a estas alturas Hipatia ya es uno de los personajes más importantes de la ciudad, a pesar de ser política y religiosa. El actual obispo de Alejandría estaba entrenando a su sobrino, Cirilo, para que sea el siguiente obispo luego de que él fallezca. Lo que pasa es que este obispo se muere antes de poder oficialmente declarar a su sobrino el heredero. Entonces ahí hay como que un problema de poder entre las autoridades religiosas, porque habían otras personas que querían llegar al cargo de obispos. Entonces, en este pleito, Cirilo sale victorioso, se declara obispo, es reconocido por los demás, pero típico católico, lo que hace apenas llega al poder es empezar a perseguir a todas las personas que se opusieron a él en un momento, y se vuelve hiper antisemita. Entonces empieza a perseguir judíos,
a cerrar sinagogas y eventualmente declara que no puede vivir ningún judío en Alejandría, entonces los deporta a todos. Orestes, el prefecto, le pareció hasta las huevas esta movida, entonces le manda una carta al emperador de Roma contándole todo y diciéndole: oh, este brother está loco, haz algo, ¿verdad? El conflicto se elevó en Alejandría luego de que se enteraron que Orestes mandó esta carta, y los seguidores de Cirilo buscaron a Orestes y lo empezaron a apedrear en la calle. Entonces Orestes se molestó un montón, llamó al ejército romano, agarraron a los culpables y al líder de los rebeldes de Cirilo lo torturó en público hasta que el brother se muere. Como era parte de sus consejeros, Hipatia solamente le tocó estar parada al costado de Orestes mientras pasaba esto. Dicen los presentes que Hipatia le había sugerido que no haga esto porque podía hacer que la situación se vuelva peor. Orestes escuchó el consejo de Hipatia, pero decidió torturarlo y matarlo igual. Entonces, a partir de ahí es que empieza una campaña por parte del obispo Cirilo contra Hipatia directamente. Entonces, al tratarse de una mujer que es científica, que es matemática y que tenía seguidores y gente que la admiraba de todos los rincones del Imperio Romano, de todos los credos, se inventa que es bruja, es brujería, le empieza a acusar públicamente de brujería por ser una mujer de ciencias, y dice que Orestes está claramente bajo su hechizo. La acusa de hacer rituales satánicos, le empieza a acusar de una serie de cosas de forma pública para desacreditarla. Entonces yo creo que ya todos estamos oliendo cómo va a terminar esta historia con Hipatia. Hipatia sale de su casa en su carroza yendo a dar clases cuando una horda de cristianos enviados por Cirilo la bajan del carro, la tiran al piso, le empiezan a golpear, le quitan toda la ropa y la arrastran hasta un templo pagano cercano. Empiezan a romper ídolos paganos y con conchas empiezan a desollarla viva, empiezan a quitarle la piel, le sacaron los ojos y luego después la matan. Como esto no es suficiente para los católicos, la desmiembran y la cortan y empiezan a mandar las partes de su cuerpo por toda Alejandría para que la gente se entere que Hipatia ha muerto. El emperador romano sabía que Hipatia era una persona tan importante en el imperio, se enteró de este asesinato, entonces mandó de frente a investigar a Cirilo. Y cuando llega la gente a investigar, Cirilo coimea a los investigadores del emperador para que no le pase absolutamente nada y se quede impune. Orestes se va de Alejandría porque se da cuenta que está en peligro y que algo le va a pasar y se quita Dios sabrá dónde. Entonces Cirilo se hace con el poder absoluto en Alejandría y eventualmente es canonizado por la Iglesia Católica, porque claro, ¿qué entidad corrupta puede declarar a una persona que persiguió, torturó y exilió judíos y difamar a una mujer por el hecho de que sea una persona científica y política? Entonces ahí acaba la historia de Hipatia, que me parece que me da un montón de pena, porque creo que es una mujer que aportó un montón a la humanidad y que tenía un potencial para ser mucho más power de lo que ya era, pero el miedo de la Iglesia Católica terminó asesinándola de la forma más horrible. Sin embargo, no me parece que sea una mala historia para el Día de la Mujer, porque se trata de una mujer que vio injusticias y levantó su voz contra ellas y que decidió educarse y cultivarse y volverse una mejor persona. Me molesta un montón la situación de la iglesia en este momento porque no tenían ni siquiera 100 años de legalizados y ya habían empezado a portarse como se portan a lo largo de toda la historia de la humanidad después. O sea, cero aprendizaje. Y sí me da un montón de curiosidad saber qué tipo de sociedad seríamos ahora si es que no hubiéramos dejado que los cristianos se lleguen al poder y que más personas como Hipatia lleguen a ser así de grandes, abriendo el camino para que otras mujeres hagan lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la lección del día es súper clara: vuélvanse paganos en honor a Hipatia y dejen a la iglesia católica, que claramente asesina gente mucho más seguido y con mucha más regularidad. Bueno, espero que les haya gustado la historia de Hipatia como me encantó a mí, y bueno, métanme like y follow en YouTube, en Instagram, o si no, una horda de cristianos los va a desollar con conchas. Gracias.